Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar con este nuevo tema que es 1.2 métodos de integración, 2.2.1 integrales inmediatas. Si ustedes observan en su temario que yo les proporcioné, vamos a ver diferentes métodos de integración. El primer método de integración pues, se llama integrales inmediatas, que son como las integrales básicas o las más comunes. Y pues después viene integración por partes, integración por sustitución, integración por fracciones parciales. Pero pues para poder aplicar esos métodos siguientes es necesario que ustedes conozcan sobre integrales inmediatas. Yo les proporcioné un formulario la sesión anterior que por aquí les voy a compartir y les voy a decir cuáles son las fórmulas que vamos a estar utilizando para que ustedes puedan resolver su actividad número 6. Van a utilizar la fórmula 1, la fórmula 2, la fórmula 3 y la fórmula 4. Aquí les voy a explicar un poquito acerca de estas fórmulas. La fórmula número 1 me dice integral de K con respecto a X, en donde K es una constante. Entonces, cuando yo tengo una integral de una constante o un valor numérico, va a ser igual a ese mismo valor numérico por X, sin olvidar que tienen que sumar la constante, tal como lo explicamos en la clase anterior. En la fórmula número 3, vamos a, se expresa cuando, o se aplica más bien, cuando tenemos más de un término a integrar o más de una función. Recuerden que una función se puede expresar como f de x, g de x, o así sucesivamente con otras letras. Y en este caso tenemos una función y puede tener signo más o signo menos, g de x, que es otra función, y todo eso va a estar con respecto a x. Eso va a ser igual a la integral de la primera función con respecto a x, más menos, depende del signo que tenga el ejercicio, integral de la siguiente función, que en este caso me da como g de x, con respecto a x. Y la cuarta fórmula me dice integral de u a la n, cuando tenemos una literal o una variable elevada a una potencia. Con respecto a esta letra con la que estoy trabajando, aquí manejan u, pero nosotros no vamos a trabajar con u, nosotros vamos a trabajar con la variable x. Me dice que eso es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Entonces, estas cuatro formulitas son las que ustedes van a ocupar para poder resolver su actividad que ya les aparece en plataforma. Entonces, les voy a explicar algunos ejemplos utilizando esas fórmulas y pues el primer ejemplo va a ser integral de 7 con respecto a x. Esto va a ser igual a, y voy a ocupar mi primera formulita, en donde me dice que la constante siempre tiene que estar fuera de la integral. Entonces sale de la integral y me queda 7 integral con respecto a x. Esto va a ser igual a 7, ¿y qué va a pasar aquí? Integral y derivada. Aquí esta S significa suma y derivar pues significa que resto. ¿Se acuerdan en las derivadas que ustedes restaban? Son operaciones contrarias, como aquí si tuviera más 1 y como si aquí tuviera menos 1. Entonces, más 1 menos 1 pues se van a eliminar. En este caso, como son operaciones contrarias y están juntas, lo que tienen que hacer es decir, integral con derivada se elimina. ¿Y qué me queda? 7x. Entonces voy a poner aquí 7x. Y después me queda de mi fórmula, me dice que tengo que agregar más c. Entonces voy a poner más c. Y esto sería mi resultado final. 7x más c. Después vamos a poner otro ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio, integral de un medio con respecto a x. Aquí observen, aquí fue con un entero, un valor entero. Aquí va a ser con un valor fraccionario, pero no tiene mayor complejidad.
sigue siendo una constante, sigue siendo un valor numérico y se tiene que seguir el mismo procedimiento con la misma fórmula de integral de una constante. Como tenemos este número, ¿qué tiene que pasar con ese número? Salir de la integral. 1/2 sale de la integral y me queda solamente diferencial de x. Esto va a ser igual a integral con derivada, se eliminan y me queda solamente 1/2 x. 1/2 x más mi constante. Y esto sería mi resultado final. Enseguida tenemos integral raíz cuadrada de 81 con respecto a x. ¿Qué tengo que hacer primero? Pues observar que aunque sea una raíz, aunque sea un radical, tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 81 me da 9 con respecto a x. Y ya tenemos una integral como la que resolvimos al inicio. El 9 sale de la integral de acuerdo a mi fórmula de constante y me queda integral con respecto a x. Esto va a ser igual a integral con derivada, se elimina. Y me queda 9x más la constante. Es muy importante que no olviden que siempre tiene que sumarse al final una constante que yo no conozco. Y esto sería pues mi resultado correcto. Enseguida vamos a ver un ejercicio de la fórmula número 4, en donde me dice que tengo u a la n, pero en vez de u nosotros vamos a trabajar con la literal x. Entonces aquí tenemos integral de x cuadrada con respecto a x. Esto va a ser igual y vamos a aplicar la fórmula que me dice integral, perdón, me dice x a la n, en donde n siempre va a ser el exponente, más 1 entre n más 1. ¿Más quién? Más mi constante. Ahí pueden poner el paréntesis o no. En este caso yo lo puse, pero puede ser que no, que está bien si no lo ponen. Entonces, después x, 2 más 1, 3. Van a resolver las operaciones. Y 2 más 1, 3. Más la constante. Y esto sería mi resultado correcto. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde vamos a agregar aquí al inicio una constante diferente a 1. En este caso no hubo problema porque pues mi constante era 1 y solamente tenía que integrar x cuadrada. Aunque yo hubiera puesto el 1 aquí, pues no afecta mi multiplicación. Pero vamos a ver un ejemplo en donde la constante es diferente a 1. Aquí tenemos un ejemplo en donde la constante ahora inicial es diferente a 1. En este caso tenemos 5x cuadrada con respecto a x. Primero, ¿qué pasa con la constante? Tiene que salir de la integral. Entonces ponemos 5 integral x cuadrada por el incremento de x. Paso número 2. Tenemos que desaparecer este símbolo. ¿Y cómo vamos a saber cuando ya tiene que desaparecer este símbolo? Cuando ya aplicamos alguna fórmula de integración. En este caso yo ya voy a aplicar la fórmula número 4 que me dice x a la n, en donde les recuerdo que n es el exponente, el valor del exponente, y le vamos a sumar más 1. Entre n, que es 2, más 1. Y ahora en vez de incremento de x, tengo que agregar mi constante. Después, tengo que resolver las operaciones que tengo dentro del paréntesis. Tengo 5 por x a la 2 más 1, x a la 3. Entre 2 más 1, 3, más la constante. Y esto va a ser igual a, y tienen que realizar la multiplicación de fracciones. En este caso tenemos 5 por x cúbica, 5x cúbica, entre 1 por 3, 3, más mi constante. Y esto sería mi resultado final. 5 tercios x cúbica más c. Bien, ahora vamos a ver un ejercicio
que involucra la fórmula número 3, la fórmula número 1 y la fórmula número 4. Vamos a ver por qué. Involucra la fórmula número 3, la número 3, porque aparecen más de un término. Si se fijan, aquí tenemos un término más otro término o función. Entonces, vamos a integrar de manera separada. Integral de 2/5 x con respecto a x. ¿Qué signo tengo en medio? Más integral 8 con respecto a x. Si se fijan, estamos integrando de manera separada. ¿Y qué elementos contiene o debe de tener una integral? El símbolo de integral, su función y multiplicado por el incremento. El símbolo de integral, la función y el símbolo, por el incremento. Entonces, así quedaría mi integral separado. Después de ahí, sabemos que aquí tenemos una constante fraccionaria. Entonces, sale de la integral 2/5 integral x con respecto a x, más 8 que sale de la integral con respecto a x. Y aquí vamos haciendo la solución. 2/5 y voy a aplicar la fórmula. Aquí tenemos un 1 imaginario. Entonces aplica la fórmula número 4, que es u a la n, porque tiene un valor en exponente. Multiplico x a la n más 1 entre n más 1. Y desaparece este incremento. Más 8 integral con diferencial o con derivada se elimina. Y me queda 8x. De aquí ya solamente resta realizar las operaciones. Quedaría 2/5 que multiplica a x a la 1 más 1, quedaría x a la 2, entre 1 más 1, 2, más 8x. Esto sería igual a, y tienen que realizar la operación de 2 por x cuadrada y 5 por 2. Quedaría 2 por x cuadrada, 2x cuadrada, entre 5 por 2, 10, más 8x. Y algo bien importante que me está faltando aquí agregar es la constante, más c. Esto es igual a mitad de 2, es 1 imaginario, quedaría x cuadrada, entre mitad de 10, 5, más 8x, más mi constante. Y esto sería mi resultado final.